que volvería a casa ese día para encontrar a mi propia hija empacando mis cosas como si fuera basura. Había salido temprano esa mañana para mi cita médica de rutina, pero el doctor se retrasó y decidí regresar por mis lentes de lectura que había olvidado sobre la mesa del comedor. Al girar la llave en la cerradura, escuché voces en el segundo piso. Voces que no deberían estar ahí. Subí despacio, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, y lo que vi me heló la sangre. Claudia, mi única hija, estaba doblando mi ropa y metiéndola en cajas de cartón mientras hablaba por teléfono con alguien sobre adelantar mi mudanza al hogar de ancianos. Mi propia hija estaba organizando mis pertenencias para enviarme a un lugar donde yo jamás había dicho que quería ir. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, observando cómo manejaba mis vestidos favoritos con total desprecio. Pablo, su marido, estaba revisando mis documentos en el escritorio, sosteniendo papeles que reconocí como los títulos de propiedad de mi casa. La misma casa que construí con mis propias manos y el sudor de 30 años de trabajo. Claudia reía mientras decía por teléfono que ya no tenía condiciones de vivir sola, que era lo mejor para todos. Para todos menos para mí, por supuesto. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Esta era mi hija, la niña que crié sola después de quedar viuda, la que siempre dije que era mi orgullo y mi razón de vivir. Ahora estaba ahí, en mi propia casa, planeando deshacerse de mí como si fuera un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Me escondí detrás de la puerta, temblando, mientras escuchaba cada palabra que salía de su boca. Hablaba de papeles que ya había firmado, de una cama que ya estaba reservada, de cómo sería mucho mejor para mi salud mental estar rodeada de gente de mi edad. Pablo levantó la vista de los documentos y sonrió con esa mueca que siempre me había resultado inquietante. Ahora entendía por qué. Sus ojos brillaban con una codicia que me revolvía el estómago. La casa que tanto amaba, donde había criado a mi hija, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había construido cada rincón con amor y sacrificio, ahora era solo una propiedad que ellos querían para sí mismos. Claudia colgó el teléfono y le dijo a Pablo que todo estaba listo para el lunes. El lunes. Eso era en 3 días. 3 días para que mi propia familia me enviara a un lugar donde no quería estar, donde no conocía a nadie, donde moriría lentamente de tristeza y abandono. Mis piernas comenzaron a temblar. No por la edad, como ellos siempre decían, sino por la traición. Por la puñalada que me estaba dando la persona que más amaba en este mundo. Escuché a Pablo preguntarle si yo sospechaba algo. Claudia se rió y respondió que no, que yo era demasiado ingenua para darme cuenta de lo que estaba pasando. Que siempre había sido así, demasiado confiada, demasiado buena para mi propio bien. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi propia hija me veía como una tonta, como alguien fácil de manipular y engañar. Y lo peor de todo era que hasta ese momento, tenía razón. Vi cómo Pablo tomó mis joyas del joyero, las mismas que mi difunto esposo me había regalado en nuestros aniversarios. Las metió en una bolsa como si fueran chatarra. Claudia ni siquiera protestó. De hecho, le señaló dónde guardaba yo los documentos del banco. Mi corazón se aceleró cuando escuché a Pablo decir que después de que me internaran, podrían vender la casa en 6 meses. Que ya habían consultado con un abogado y que todo estaba perfectamente legal. Que como yo tenía algunos episodios de olvido, sería fácil demostrar que no tenía capacidad para tomar decisiones. Episodios de olvido. Me quedé helada. Esas veces que había olvidado algunas cosas, que había perdido las llaves, que había repetido algunas historias. Cosas normales de la edad, pero que ellos habían estado documentando. Habían estado construyendo un caso en mi contra durante meses, tal vez años. Claudia abrió mi armario y comenzó a separar la ropa. La buena para donar, la vieja para tirar. Como si yo ya no fuera a necesitar nada de eso. Como si ya hubiera muerto para ella. Sentí náuseas al ver la frialdad con la que trataba las cosas que para mí tenían tanto valor sentimental. Pablo encontró mi libreta de ahorros y silbó de satisfacción. Había trabajado toda mi vida para tener esos ahorros, para sentirme segura en mi vejez. Y ahora entendía que esa seguridad era exactamente lo que los había motivado a planear mi destrucción. Claudia le mostró a Pablo el vestido que había usado en su boda, el mismo que yo había bordado a mano durante meses. Lo tiró a la bolsa de la basura sin ni siquiera mirarlo 2 veces. En ese momento sentí que se me rompía algo dentro del pecho. No podía creer que la niña que había mecido en mis brazos, que había consolado durante sus pesadillas,
que había aplaudido en cada logro de su vida, ahora estuviera planificando mi fin con tanta frialdad. Pablo abrió las gavetas de mi cómoda y comenzó a revisar cada papel. Encontró mi testamento, el que había hecho hace años dejándole todo a Claudia, y se lo mostró sonriendo. Ahora entendía por qué siempre me había insistido en que no lo cambiara, por qué siempre me decía que era perfecto así. El teléfono de Claudia sonó nuevamente y vi cómo su rostro se iluminó. Era alguien del hogar de ancianos, confirmando que la habitación estaba lista. Que podían recibirme ese mismo fin de semana si era necesario. Que ya tenían toda la documentación médica que Pablo les había enviado. Documentación médica. Me sentí mareada. Habían estado recopilando información sobre mi salud sin mi conocimiento, probablemente sobornando a alguien en la clínica donde me atendía. Todo había sido planeado con una precisión que me aterrorizaba. Claudia le preguntó a Pablo si creía que yo pondría resistencia. Él se rió y dijo que no, que yo siempre había sido muy obediente, muy sumisa. Que bastaba con decirme que era por mi bien y yo aceptaría como siempre había hecho. Esas palabras me cortaron como cuchillos. Era verdad. Siempre había sido obediente. Siempre había puesto las necesidades de mi familia antes que las mías. Siempre había creído que el amor se demostraba con sacrificio. Pero ahora entendía que mi bondad había sido mi perdición. Los vi reír mientras planeaban cómo redecorían mi casa. Cómo convertirían mi habitación en una oficina para Pablo. Cómo el jardín que tanto amaba se convertiría en un estacionamiento. Cada palabra era una puñalada más profunda en mi corazón. Siempre creí que mi vida había sido ejemplar. Que después de tantos años de sacrificio y trabajo duro, había logrado construir algo sólido y hermoso. Pero ahora, escondida detrás de esa puerta, todo mi pasado comenzaba a verse diferente. Recordé cuando enviudé hace 15 años. Tenía 50 años y Claudia apenas 20. Podría haber rehecho mi vida, podría haber buscado compañía, pero decidí dedicarme completamente a ella. A su educación, a su futuro, a sus sueños. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante años. Mis manos se llenaron de callos y mi espalda se curvó sobre las máquinas de coser, pero nunca me quejé. Cada peso que ganaba era para que Claudia pudiera estudiar en la universidad, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Vendí las joyas que más amaba, las que mi esposo me había regalado en vida, para pagar sus libros y su matrícula. Nunca se lo dije. Simplemente las guardé en un lugar seguro, le mentí diciéndole que estaban en el banco, y usé el dinero para su educación. Recuerdo las noches que me quedé despierta cosiendo uniformes para otras familias, ganando unos pesos extra para que Claudia pudiera ir a las fiestas con sus amigas. Para que pudiera vestirse bien, para que no sintiera vergüenza de tener una madre trabajadora. Cuando se graduó de contadora, lloré de felicidad. Había logrado mi objetivo. Mi hija era una profesional, una mujer independiente que podría valerse por sí misma. Pensé que todo mi sacrificio había valido la pena. Pero ahora, recordando esos momentos con esta nueva perspectiva, me daba cuenta de que algo había cambiado en Claudia durante esos años universitarios. Había comenzado a verme diferente, como si mi trabajo y mi condición social fueran motivo de vergüenza. Cuando conoció a Pablo, hace 5 años, yo me alegré tanto. Pensé que por fin mi niña había encontrado el amor. Él era arquitecto, tenía un buen trabajo, venía de una familia acomodada. Parecía el hombre perfecto para ella. Pero desde el primer día que lo traje a casa, noté cómo miraba todo. No con admiración o curiosidad, sino evaluando. Sus ojos recorrían cada rincón como si estuviera calculando el valor de cada objeto, de cada mueble, de cada metro cuadrado. Recuerdo que le mostré con orgullo las mejoras que había hecho en la casa a lo largo de los años. La cocina que había remodelado con mis propias manos, el jardín que había cultivado con tanto amor, las habitaciones que había decorado poco a poco con mis ahorros. Pablo sonreía y asentía, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Una frialdad que no entendía, pero que me hacía sentir incómoda en mi propia casa. Claudia parecía no darse cuenta, estaba demasiado enamorada para ver lo que yo comenzaba a intuir. Cuando se casaron, hace 3 años, insistí en hacer la boda en mi casa. Quería que fuera perfecta, que Claudia tuviera el día de ensueño que se merecía. Gasté todos mis ahorros en esa celebración. Contraté los mejores servicios, compré el vestido más hermoso, decoré cada rincón como si fuera un palacio. Claudia lucía radiante,
pero durante toda la ceremonia noté que Pablo estaba más interesado en los comentarios de los invitados sobre la casa que en su propia esposa. Escuché cómo le decía a sus amigos que era una propiedad muy bien ubicada, que tenía un gran potencial de revalorización. En ese momento pensé que solo era un comentario casual, pero ahora entendía que ya estaba evaluando mi casa como su futura herencia. Ya estaba planeando mi futuro sin consultarme. Después de la boda, comenzaron las visitas constantes. Al principio me alegré. Pensé que querían pasar tiempo conmigo, que valoraban mi compañía. Pero poco a poco me di cuenta de que siempre tenían alguna sugerencia sobre cómo mejorar la casa, sobre qué cambios harían ellos si fuera suya. Pablo empezó a ofrecerse para ayudarme con los trámites bancarios, con los documentos legales, con todo lo que según él era muy complicado para una mujer de mi edad. Yo, ingenua como siempre, se lo agradecí. Pensé que era maravilloso tener un yerno tan atento y servicial. Claudia también cambió su actitud hacia mí. Comenzó a tratarme como si fuera una niña que no podía tomar decisiones por sí misma. Siempre tenía una opinión sobre lo que yo debía hacer, sobre cómo debía gastar mi dinero, sobre cómo debía organizar mi vida. Cuando cumplí 65 años, me sugirieron que sería buena idea hacer algunos exámenes médicos preventivos. Que a mi edad era importante cuidar la salud mental tanto como la física. Nuevamente, pensé que era una muestra de amor y preocupación por mi bienestar. Pero ahora, escuchando su conversación, entendía que esos exámenes habían sido parte de su plan. Habían estado recopilando evidencia médica para demostrar que yo no tenía capacidad para vivir sola, para tomar decisiones importantes sobre mi vida y mi patrimonio. Recordé todas las veces que Claudia me había insistido en que firmara papeles que según ella eran para mi protección. Poderes notariales para que ella pudiera ayudarme con los trámites. Autorizaciones para que Pablo pudiera representarme en el banco. Todo bajo el pretexto de hacerme la vida más fácil. Mi vida perfecta, mi sacrificio ejemplar, mi amor incondicional por mi hija, todo había sido la trampa perfecta. Había criado a mi propia enemiga, había puesto en sus manos todas las herramientas que necesitaba para destruirme. Seguí escuchando desde mi escondite, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me descubrieran. Pablo había terminado de revisar mis documentos y ahora hablaba con Claudia sobre algo que me heló la sangre. Mencionó una conversación que habían tenido conmigo la semana pasada, pero desde una perspectiva completamente diferente a como yo la recordaba. Habían venido a almorzar el domingo, como siempre hacían. Yo había preparado su comida favorita, había puesto la mesa con mi mejor vajilla, había comprado flores frescas para decorar. Todo para recibirlos como se merecían, para demostrarles cuánto los amaba. Durante el almuerzo, Pablo había empezado una conversación muy casual sobre el futuro. Me preguntó qué planes tenía para mis años dorados, si había pensado en cómo quería vivir cuando fuera más mayor. Yo le respondí que estaba feliz en mi casa, que no tenía planes de mudarme, que quería envejecer aquí, rodeada de mis recuerdos. Recuerdo que Claudia puso una cara de preocupación y me dijo que no era realista pretender vivir sola para siempre. Que las personas de mi edad necesitaban compañía, supervisión médica, actividades programadas. Que había lugares muy bonitos donde podría hacer amigas y tener una vida social más activa. Yo les expliqué que me sentía perfectamente capaz de cuidarme sola. Que tenía mis rutinas, mis vecinos, mi médico de confianza. Que esta casa era mi vida y que no podía imaginarme en ningún otro lugar. Pablo asintió y dijo que por supuesto, que solo querían asegurarse de que yo fuera feliz y estuviera segura. Pero ahora, escuchándolos hablar entre ellos, me di cuenta de que habían interpretado mi resistencia como una confirmación de que estaba perdiendo la razón. Pablo le decía a Claudia que era típico de las personas con deterioro cognitivo aferrarse irracionalmente a lugares y rutinas, negarse a aceptar ayuda. Claudia respondió que había estado documentando todos mis comportamientos extraños. Que había grabado conversaciones donde yo repetía las mismas historias, donde olvidaba cosas que acababa de decir, donde me confundía con fechas y nombres. Me quedé paralizada. Mi propia hija había estado grabándome sin mi conocimiento. Había estado recopilando evidencia de mis momentos de debilidad, de mis fallos normales de la memoria, para usarlos en mi contra. Pablo sacó su teléfono y le mostró algo a Claudia. Era un video que había grabado la semana pasada, cuando ellos estaban aquí. En el video, yo estaba contando la historia de cómo conocí a su padre, pero me había confundido con algunos detalles.
Había dicho que fue en 1975, cuando en realidad había sido en 1973. Para mí, había sido simplemente un error sin importancia. Después de tantos años, era normal confundir algunas fechas. Pero para ellos, era evidencia de demencia senil. Pablo comentó que había enviado ese video al abogado como prueba de mi deterioro mental. Claudia le mostró una libreta donde había estado anotando todos mis supuestos episodios de confusión. Fechas en las que había perdido las llaves. Veces que había olvidado apagar la estufa. Ocasiones en las que había repetido preguntas. Momentos en los que había confundido nombres o lugares. Cada entrada en esa libreta estaba fechada y detallada como si fuera un expediente médico. Mi propia hija había estado estudiándome como si fuera un espécimen de laboratorio, buscando signos de debilidad para justificar su traición. Escuché a Pablo decir que el abogado les había asegurado que con esa documentación sería muy fácil obtener una orden judicial para mi internación involuntaria. Que los jueces siempre favorecían a las familias que demostraban preocupación genuina por el bienestar de sus parientes mayores. Claudia agregó que había hablado con el director del hogar de ancianos y que él estaba muy comprensivo con su situación. Que entendía lo difícil que era para una hija tomar decisiones tan dolorosas por el bien de su madre. Que tenían experiencia manejando pacientes resistentes como yo. Pacientes resistentes. Esas palabras me golpearon como un martillo. Yo no era su madre, era un paciente resistente. No era una persona con derechos y sentimientos. Era un problema que había que resolver. Pablo mencionó que había visitado el lugar la semana pasada, mientras yo creía que estaba trabajando. Había firmado todos los papeles preliminares, había pagado el depósito, había elegido la habitación donde me confinarían. Todo sin consultarme, todo a mis espaldas. Claudia le preguntó si creía que yo sospecharía algo cuando vinieran a buscarme el lunes. Pablo se rió y dijo que tenían todo perfectamente planeado. Que le dirían que era solo una visita, un paseo para conocer el lugar. Que una vez que estuviera adentro, sería muy difícil que pudiera salir. Escuché cómo planeaban mentirme hasta el último momento. Cómo iban a usar mi confianza en ellos para llevarme como un cordero al matadero. Cómo iban a sonreír mientras me traicionaban de la forma más cruel posible. Pablo sacó un papel del escritorio y se lo mostró a Claudia. Era una copia de mi testamento, pero había marcas y anotaciones en los márgenes. Estaban revisando exactamente qué heredarían una vez que yo estuviera fuera del camino. Claudia señaló la cláusula donde yo le dejaba la casa y comentó que podrían venderla inmediatamente y mudarse a algo más moderno. Pablo agregó que con el dinero de la venta más mis ahorros, podrían comprarse el apartamento en el centro que habían estado viendo. Mi casa, mi vida entera, reducida a un medio para financiar sus caprichos. El lugar donde había criado a mi hija, donde había amado a mi esposo, donde había construido cada recuerdo importante de mi existencia, no era más que una propiedad inmobiliaria para ellos. Escuché a Claudia decir que lo único que lamentaba era tener que esperar tanto tiempo para poder disfrutar de la herencia. Pablo le respondió que no se preocupara, que una vez que yo estuviera internada, el deterioro sería rápido. Que la mayoría de las personas en mi situación no duraban más de 2 o 3 años. Esas palabras me cortaron la respiración. No solo estaban planeando encerrarme, estaban calculando cuánto tiempo tardaría en morir. Estaban esperando con ansias mi muerte para poder disfrutar completamente de lo que me habían robado. Después de escuchar esas palabras terribles, me alejé en silencio y bajé las escaleras como un fantasma. Mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme del pasamanos para no caer. Salí de la casa por la puerta trasera, la misma por donde había entrado tantas veces con bolsas de mercado, con flores del jardín, con la felicidad de estar en mi hogar. Pero ahora todo era diferente. Caminé sin rumbo por el barrio, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Mis vecinos me saludaban como siempre, pero yo apenas podía responder. Doña Alma, mi vecina de al lado, me preguntó si me sentía bien porque me veía muy pálida. Le mentí diciéndole que solo era un poco de cansancio. Me senté en el parque donde solía llevar a Claudia cuando era pequeña. El mismo banco donde la había consolado cuando se lastimó la rodilla a los 7 años. Donde había celebrado cuando sacó su primera calificación perfecta. Donde habíamos hablado de sus sueños y sus miedos durante su adolescencia. Ahora, en ese mismo lugar, me encontraba cuestionando cada momento de esos recuerdos. ¿Cuándo había comenzado a cambiar mi hija?
¿En qué momento había dejado de verme como su madre para verme como un obstáculo? ¿Había sido siempre así y yo había sido demasiado ciega para darme cuenta? Recordé la época de su universidad. Cómo había comenzado a criticar sutilmente mi forma de vida. Mis muebles eran demasiado viejos, mi ropa demasiado anticuada, mis opiniones demasiado simples. Al principio pensé que era normal, que los jóvenes siempre creen saber más que sus padres. Pero ahora me daba cuenta de que no era rebeldía juvenil. Era desprecio. Desprecio por la mujer que había sacrificado todo por darle una mejor vida. Desprecio por la madre que había trabajado hasta sangrar los dedos para pagarle la educación que la hacía sentirse superior a mí. Pensé en todas las veces que había notado algo extraño en su comportamiento, pero había decidido ignorarlo. Como cuando empezó a preguntarme obsesivamente por mis contraseñas bancarias, diciéndome que era por seguridad. Como cuando comenzó a insistir en que firmara papeles que según ella me protegerían legalmente. Recordé el día que Pablo me sugirió que hiciera un testamento. Yo no había pensado en eso hasta entonces, pero él me convenció de que era importante tener todo en orden. Me llevó con un abogado que supuestamente era muy bueno, muy confiable. Ahora me preguntaba si ese abogado no estaría trabajando con ellos desde el principio. El testamento que firmé le dejaba todo a Claudia. Me pareció natural en ese momento. Ella era mi única hija, mi única familia. ¿A quién más le iba a dejar mis bienes? Pero Pablo había insistido mucho en que incluyera cláusulas específicas sobre la casa, sobre mis ahorros, sobre cada detalle de mi patrimonio. Pensé en todas las veces que Pablo había venido solo a visitarme, cuando Claudia estaba trabajando. Siempre tenía alguna excusa, traerme medicamentos, ayudarme con algún trámite, revisar algo de la casa. Pero ahora entendía que estaba estudiando mi rutina, mis hábitos, mis debilidades. Recordé cómo había comenzado a hacerme comentarios sobre mi edad. Que ya no era tan joven, que debía cuidarme más, que no debía hacer esfuerzos innecesarios. Al principio me pareció dulce que se preocupara por mí. Ahora veía que estaba plantando las semillas de la duda sobre mi capacidad para valerme por mí misma. También recordé las visitas médicas que había comenzado a sugerirme. Chequeos preventivos, estudios de memoria, evaluaciones geriátricas. Todo bajo el pretexto de mantenerme saludable. Pero ahora entendía que estaba construyendo un expediente médico que justificaría mi internación forzosa. El doctor que Pablo me había recomendado era muy amable, muy comprensivo. Siempre me hacía las mismas preguntas sobre mi memoria, sobre mi capacidad para realizar tareas cotidianas, sobre mi estado emocional. Yo respondía honestamente, sin saber que cada respuesta era utilizada para construir un caso en mi contra. Pensé en todas las veces que había perdido algo o había olvidado algo sin importancia, y como Claudia siempre estaba ahí para recordármelo, para anotarlo, para documentarlo. Mi propia hija había convertido los fallos normales de la edad en evidencia de mi incompetencia mental. Recordé la vez que olvidé apagar la estufa después de cocinar. Había salido al jardín a regar las plantas y cuando regresé, encontré a Claudia apagándola con cara de preocupación. Me hizo sentir tan culpable, tan irresponsable. Ahora me preguntaba si realmente había sido un olvido mío o si ella había hecho algo para que pareciera así. Había veces que encontraba cosas fuera de lugar en mi casa. Las llaves en sitios donde estaba segura de no haberlas dejado. Papeles importantes que aparecían en gavetas equivocadas. Claudia siempre me decía que era normal, que a mi edad era común tener estos lapsus. Pero ahora sospechaba que alguien había estado moviendo mis cosas deliberadamente. Pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido sobre mi futuro. Como Claudia siempre insistía en que algún día tendría que considerar otras opciones de vivienda. Lugares donde pudiera tener más compañía, más supervisión, más actividades sociales. Yo siempre me negaba, pero ella persistía con una paciencia que ahora entendía que era calculada. Me acordé de la vez que Pablo me mostró un folleto de un hogar de ancianos. Dijo que lo había encontrado en la calle y que había pensado que podría interesarme solo para conocer las opciones disponibles. El lugar se veía hermoso en las fotos, con jardines bien cuidados y habitaciones cómodas. Pero ahora sabía que no había sido casualidad. Recordé todas las veces que habían venido con amigos o familiares de Pablo, y como siempre terminaban hablando de casos de personas mayores que habían tenido que mudarse a residencias geriátricas. Historias sobre ancianos que se habían lastimado viviendo solos, que habían tenido accidentes, que habían sido víctimas de robos o estafas.
Cada historia era contada con tanta compasión, con tanta preocupación aparente. Pero ahora veía que eran campañas de miedo diseñadas para hacerme creer que vivir sola era peligroso, que necesitaba protección, que la única solución responsable era internarme en un lugar seguro. Pablo siempre terminaba esas conversaciones diciendo que él jamás permitiría que algo malo me pasara, que siempre estaría ahí para cuidarme, para tomar las decisiones difíciles si yo no podía hacerlo. Palabras que en su momento me tranquilizaron, pero que ahora sonaban como amenazas. Pensé en cómo habían manipulado cada aspecto de mi vida durante años. Cómo habían usado mi amor por Claudia, mi confianza en Pablo, mi deseo de ser una buena madre y suegra, para construir la trampa perfecta. Habían sido pacientes, meticulosos, despiadados. Me quedé en ese banco hasta que oscureció, llorando por la hija que había perdido, por la vida que estaba a punto de perderme, por la traición más dolorosa que una madre puede experimentar. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentir algo más que tristeza y miedo. Empecé a sentir rabia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, planeando cada movimiento. Si ellos podían ser calculadores y pacientes, yo también podía serlo. Si habían usado mi confianza en su contra, era hora de que aprendieran que subestimar a una mujer de 65 años había sido su error más grande. Al día siguiente, muy temprano, me vestí con mi mejor ropa y salí de casa antes de que ellos pudieran venir a verificar sus preparativos. Tenía 72 horas antes del lunes, 72 horas para desenmascarar años de mentiras y manipulación. Mi primera parada fue el banco. Llevaba conmigo todos mis documentos originales, los que guardaba en mi caja fuerte personal, no los que Pablo había estado revisando. Cuando llegué, pedí hablar con el gerente, el señor Martínez, quien me conocía desde hacía más de 20 años. Le expliqué que necesitaba revisar todos los movimientos de mis cuentas de los últimos 3 años, todas las autorizaciones que había firmado, todos los poderes que había otorgado. El señor Martínez se mostró preocupado por mi expresión seria y me acompañó personalmente a revisar cada documento. Lo que descubrí me heló la sangre. Pablo había estado retirando pequeñas cantidades de mis ahorros durante meses. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para no llamar mi atención, pero que sumadas representaban una fortuna. Había usado los poderes que yo le había dado para transferir dinero a cuentas que yo no conocía. El gerente me mostró las firmas en los documentos de autorización. Eran mías, pero yo no recordaba haber firmado la mayoría de ellos. Pablo había venido solo, me explicó el señor Martínez, siempre con documentos que según él yo había firmado en casa porque no podía trasladarme al banco. Pedí copias de todo. Cada retiro, cada transferencia, cada documento. El señor Martínez me preguntó si había algún problema, si necesitaba ayuda. Le dije que sospechaba que alguien estaba abusando de mi confianza y que necesitaba proteger mis bienes antes de que fuera demasiado tarde. Inmediatamente cancelé todos los poderes que había otorgado. Cambié las claves de acceso a mis cuentas. Establecí que ninguna transacción mayor a 100 pesos podría realizarse sin mi presencia física en el banco. El señor Martínez me aseguró que mis ahorros estarían completamente protegidos. Desde el banco, me dirigí a la notaría donde había hecho mi testamento. Necesitaba hablar con el abogado que Pablo me había recomendado. Cuando llegué, la secretaria me dijo que el licenciado Torres no estaba disponible, pero insistí tanto que finalmente accedió a recibirme. El licenciado Torres se mostró nervioso cuando le expliqué el motivo de mi visita. Le dije que quería revisar mi testamento, que había cambiado de opinión sobre algunas cláusulas. Sus ojos se movían inquietos mientras buscaba mi expediente. Cuando me mostró el documento, noté que había cláusulas que yo no recordaba haber aprobado. Disposiciones muy específicas sobre la venta inmediata de la casa, sobre la liquidación de mis bienes, sobre poderes post-mortem que le daban a Claudia control total sobre mi patrimonio desde el momento de mi muerte. Le pregunté directamente si Pablo le había pagado algo extra por incluir esas cláusulas. El licenciado Torres comenzó a tartamudear, a buscar excusas. Su nerviosismo me confirmó lo que ya sospechaba. Pablo había sobornado a mi propio abogado para que redactara un testamento que les beneficiara más allá de lo que yo había solicitado. Le dije que quería anular ese testamento inmediatamente y hacer uno nuevo. Esta vez, sin la influencia de Pablo, sin las sugerencias de Claudia, solo con mis propias decisiones. El abogado intentó convencerme de que no era necesario, de que el testamento actual era perfecto, pero yo mantuve mi posición.
Contraté a otro abogado en la notaría vecina, la licenciada María Torres, una mujer mayor que me inspiró confianza inmediatamente. Le conté toda la situación sin omitir detalles. Sus ojos se llenaron de indignación mientras escuchaba mi historia. Me explicó que lo que estaban haciendo conmigo tenía nombre: abuso financiero y emocional de adultos mayores. Me dijo que lamentablemente era más común de lo que la gente creía, y que generalmente los familiares eran los principales perpetradores de estos abusos. La licenciada Torres me ayudó a redactar un nuevo testamento. Esta vez, dejé instrucciones muy específicas. Si Claudia alguna vez intentaba internarme contra mi voluntad, perdería automáticamente todos los derechos sobre mi herencia. Establecí un fideicomiso que garantizara mi cuidado en casa si algún día realmente lo necesitara. También incluí cláusulas para que una parte significativa de mis bienes fuera destinada a organizaciones que protegen a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Quería que algo bueno saliera de esta pesadilla, que mi experiencia pudiera ayudar a otras personas en situaciones similares. Después de la notaría, me dirigí a la clínica donde el doctor recomendado por Pablo me había estado evaluando. Pedí hablar con el director médico y solicité copias de todos mis expedientes. Quería saber exactamente qué información habían estado recopilando sobre mí. Lo que encontré en mis expedientes médicos me llenó de horror. Había reportes sobre episodios de confusión que yo no recordaba haber tenido. Descripciones de comportamiento errático que supuestamente había mostrado durante las consultas. Evaluaciones psicológicas que sugerían un deterioro cognitivo avanzado. Pero lo más perturbador era que muchos de estos reportes estaban basados en información proporcionada por Pablo y Claudia. Ellos habían estado alimentando al doctor con historias falsas sobre mi comportamiento en casa, historias que él había incluido en mi expediente sin verificar. Le expliqué al director médico que sospechaba que alguien había estado proporcionando información falsa sobre mi estado mental. Solicité una evaluación independiente con un geriatra de mi elección, no con el doctor que Pablo había recomendado. El director se mostró muy comprensivo y me programó una cita inmediata con la doctora Elena Morales, una especialista en geriatría con excelente reputación. También ordenó que se hiciera una investigación interna sobre el doctor que me había estado atendiendo. Durante la evaluación con la doctora Morales, me sometí a todas las pruebas cognitivas y psicológicas disponibles. Quería tener documentación médica irrefutable de que estaba completamente capacitada para tomar mis propias decisiones, para vivir de forma independiente, para manejar mis asuntos financieros. Los resultados fueron exactamente lo que esperaba. La doctora Morales confirmó que tenía las facultades mentales completamente intactas, que no mostraba signos de demencia o deterioro cognitivo, que estaba perfectamente capacitada para vivir sola y tomar decisiones sobre mi vida. Me proporcionó un informe médico detallado que contradecía completamente la documentación falsa que Pablo y Claudia habían estado recopilando. También me dio una carta oficial declarando que cualquier intento de internarme contra mi voluntad sería médicamente injustificado. Esa tarde, me dirigí a la comisaría de policía más cercana. Era hora de denunciar oficialmente lo que estaba sucediendo. Llevé conmigo todas las pruebas que había recopilado, los registros bancarios que mostraban el robo de mis ahorros, las copias del testamento fraudulento, los expedientes médicos falsificados. El oficial que me atendió, el sargento Guillermo Bravo, escuchó mi historia con mucha atención. Me explicó que los casos de abuso de adultos mayores eran una prioridad para la policía, especialmente cuando había evidencia clara de fraude financiero y conspiración para cometer secuestro. Sí, secuestro. Porque eso era exactamente lo que planeaban hacer conmigo el lunes. Llevarme a la fuerza a un lugar donde no quería estar, contra mi voluntad, bajo pretextos falsos. El sargento Bravo me aseguró que tenían elementos suficientes para actuar. Establecimos un plan. Yo regresaría a casa y actuaría con normalidad hasta el lunes. Cuando Pablo y Claudia vinieran a buscarme para llevarme al hogar de ancianos, la policía estaría esperando. Los arrestarían en el momento exacto en que intentaran sacarme de mi casa contra mi voluntad. El sargento Bravo me dio un dispositivo de pánico que podía activar en cualquier momento si me sentía en peligro. También estacionó una patrulla en las cercanías de mi casa para vigilar cualquier movimiento sospechoso durante el fin de semana. Esa noche, por primera vez en días, pude dormir tranquila. Ya no era una víctima indefensa esperando su destino. Era una mujer que había tomado el control de su vida, que había reunido las armas necesarias para defenderse, que estaba lista para enfrentar a sus enemigos con la verdad como su escudo más poderoso.
El domingo por la mañana llegaron temprano, como siempre hacían. Escuché sus voces alegres llamándome desde la puerta principal mientras yo preparaba el café en la cocina. Mi corazón latía acelerado, pero esta vez no era por miedo. Era por la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Claudia entró corriendo y me abrazó como si fuera la hija más amorosa del mundo. Pablo me besó la frente con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. Los dos actuaban con una naturalidad que me helaba la sangre. ¿Cómo podían fingir tanto amor mientras planeaban mi destrucción? Desayunamos juntos como una familia normal. Ellos hablaban de sus planes para la semana, de un viaje que querían hacer, de algunos cambios que pensaban hacer en su apartamento. Yo asentía y sonreía, interpretando mi papel de madre ingenua mientras los observaba con nuevos ojos. Claudia me preguntó cómo me había sentido durante la semana. Si había tenido algún problema, si había olvidado algo importante, si me había sentido sola o confundida. Cada pregunta era una trampa disfrazada de preocupación maternal. Yo respondí que me había sentido perfectamente bien, más lúcida que nunca. Pablo mencionó casualmente que había hablado con algunos amigos sobre residencias para adultos mayores, que habían encontrado un lugar realmente excepcional, muy cerca de donde ellos vivían, con jardines hermosos y actividades muy interesantes, que pensaba que me gustaría conocerlo, solo para tener una idea de las opciones disponibles. Yo fingí interés y le dije que estaría encantada de conocer el lugar, que siempre había sido una persona de mente abierta y que nunca se sabía qué podría necesitar en el futuro. Vi cómo intercambiaron una mirada de satisfacción, creyendo que su plan estaba funcionando perfectamente. Claudia sugirió que podríamos ir mañana mismo, temprano en la mañana, que había llamado y habían dicho que podían recibirnos para una visita, que sería perfecto porque así tendríamos todo el día para recorrer las instalaciones y hablar con el personal. Acepté con entusiasmo fingido. Les dije que me parecía una excelente idea, que estaba ansiosa por conocer el lugar. Pablo se ofreció a pasar por mí a las 10 de la mañana. Que no me preocupara por empacar nada, que solo llevara mi documentación por si querían hacer algunos trámites preliminares. Después del desayuno, Pablo se disculpó para hacer algunas llamadas de trabajo y se dirigió a mi estudio. Yo sabía que en realidad estaba verificando que mis documentos siguieran en su lugar, asegurándose de que no hubiera descubierto su plan. Si hubiera sabido que había cambiado todos mis poderes bancarios, se habría puesto nervioso. Mientras tanto, Claudia me ayudó a lavar los platos y comenzó una conversación muy emotiva sobre lo mucho que me amaba. Me dijo que todo lo que hacía era por mi bien, que aunque a veces yo no lo entendiera, ella siempre tendría mi mejor interés en el corazón. Me habló de lo preocupada que había estado últimamente por mi bienestar, que había notado algunos cambios en mi comportamiento que la inquietaban, que sabía que era difícil para mí aceptar que ya no era tan joven como antes, pero que era importante ser realista sobre mis limitaciones. Yo la escuché con una calma que me sorprendió a mí misma. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada, pero ya no me dolía como antes. Era como si hubiera desarrollado una armadura emocional que me protegía de su veneno. Le pregunté específicamente qué comportamientos le habían llamado la atención. Claudia comenzó a enumerar una lista que claramente había memorizado. Episodios de olvido, momentos de confusión, conversaciones repetitivas. Todo documentado, todo exagerado, todo cuidadosamente distorsionado para respaldar su narrativa. Cuando terminó su lista, la miré directamente a los ojos y le dije que me tranquilizaba saber que estaba tan atenta a mi bienestar, que confiaba completamente en su juicio y que si ella creía que necesitaba ayuda adicional, estaría dispuesta a considerarlo. Vi cómo su rostro se iluminó creyendo que había logrado convencerme. Pablo regresó del estudio con expresión satisfecha. Había encontrado todos los documentos que necesitaba en su lugar. No sabía que las copias que había estado revisando ya no tenían ningún valor legal, que yo había cancelado todos los poderes que le había otorgado. Pasamos el resto del día como una familia normal. Vimos televisión juntos. Pablo me ayudó a arreglar una puerta que se había desajustado. Claudia me mostró fotos de sus últimas vacaciones. Todo tan normal, tan familiar, tan completamente falso. Durante el almuerzo, Pablo mencionó que había estado pensando en mi futuro financiero, que creía que sería buena idea consolidar mis ahorros en una cuenta que él pudiera manejar más fácilmente, por si yo necesitaba cuidados especiales en algún momento, que ya había hablado con el banco y que solo necesitaba mi autorización.
Le dije que me parecía una idea excelente, que confiaba completamente en su capacidad para manejar mis finanzas. Que mañana, después de visitar la residencia, podríamos pasar por el banco para hacer los trámites necesarios. Pablo sonrió ampliamente, sin saber que ya era demasiado tarde para sus planes financieros. Claudia aprovechó para mencionar que había estado pensando en mudarse a una casa más grande. Que con Pablo estaban buscando algo con más espacio, tal vez con un jardín como el mío. Que habían visto algunas propiedades muy interesantes en el mismo barrio donde yo vivía. Entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba preparándome psicológicamente para la idea de que ellos se mudarían a mi casa una vez que yo estuviera internada. Quería que yo misma sugiriera que se quedaran aquí, que se encargaran del lugar mientras yo estaba ausente. Les dije que me parecía maravilloso que quisieran mudarse al barrio. Que si alguna vez necesitaban un lugar temporal mientras encontraban su casa perfecta, siempre serían bienvenidos aquí. Que esta casa era tan grande para una sola persona, y que me alegraría saber que alguien la estaba cuidando. Vi cómo intercambiaron otra mirada de triunfo. Creían que me estaban manipulando magistralmente, que estaba cayendo en todas sus trampas sin siquiera darme cuenta. No tenían idea de que era yo quien los estaba manipulando a ellos. Por la tarde, Pablo se ofreció a revisar mi botiquín de medicamentos. Dijo que quería asegurarse de que estuviera tomando todo correctamente, que no hubiera medicamentos vencidos o combinaciones peligrosas. Yo le permití hacerlo, fingiendo gratitud por su preocupación. Mientras revisaba mis medicinas, noté que sacó discretamente algunas pastillas que no reconocí. Cuando le pregunté qué eran, me dijo que eran vitaminas que el doctor había recomendado para mi memoria. Que debía tomarlas todas las noches antes de dormir para mantener mi mente aguda. Por supuesto, no eran vitaminas. Probablemente eran sedantes o algo para hacerme más confusa, más maleable. Tal vez llevaban meses dándome esas pastillas sin mi conocimiento, usándolas para crear los episodios de confusión que luego documentaban como evidencia de mi deterioro mental. Tomé las pastillas que me dio y fingí tragarlas, pero las escondí bajo mi lengua hasta poder escupirlas discretamente. Esta noche dormiría con la mente completamente clara, lista para enfrentar el día más importante de mi vida. Cuando se fueron esa tarde, me abrazaron con una ternura que me revolvió el estómago. Claudia me dijo que me amaba, que todo lo que pasaría mañana sería por mi bien. Pablo me aseguró que estaría en las mejores manos, que no me preocupara por nada. Los despedí en la puerta con una sonrisa, sabiendo que sería la última vez que pisarían mi casa como visitantes bienvenidos. La próxima vez que los viera, sería bajo circunstancias muy diferentes. Esa noche, revisé una vez más todos los documentos que había reunido. Las pruebas de su traición estaban todas ahí, organizadas y listas para ser presentadas. También verifiqué que el dispositivo de pánico que me había dado la policía estuviera funcionando correctamente. Me acosté temprano, pero no pude dormir. No por nervios o miedo, sino por la anticipación. Mañana se haría justicia. Mañana descubrirían que habían subestimado gravemente a la mujer que creían poder manipular y controlar. Mañana aprenderían que Lorenza Fagundes no era la víctima que habían imaginado. El lunes llegó con un cielo gris que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me levanté antes del amanecer, me vestí con mi mejor conjunto y me preparé un desayuno completo. Quería estar en perfectas condiciones para lo que estaba por venir. A las 9:30, escuché el auto de Pablo estacionarse frente a mi casa. Llegaban temprano, probablemente ansiosos por poner en marcha su plan final. Me asomé por la ventana y los vi revisando algunos papeles antes de bajar del auto. Claudia llevaba una cartera grande, seguramente llena de documentos falsos para justificar mi internación. Cuando tocaron la puerta, les abrí con una sonrisa radiante. Los saludé como si fuera el día más feliz de mi vida. Pablo comentó que me veía muy elegante, muy animada para la visita. Claudia agregó que se alegraba de verme tan entusiasmada con la idea de conocer el lugar. Mientras me ponía el abrigo, Pablo me entregó una pequeña valija que según él había preparado con algunas cosas básicas, por si decidía quedarme a almorzar en la residencia. Cuando la tomé, noté que pesaba más de lo normal. Estaba llena de mi ropa, de mis artículos personales. Habían empacado para una estadía permanente, no para una simple visita. Claudia me preguntó si había tomado mis medicinas matutinas. Le dije que sí, pero que me había olvidado de las vitaminas especiales que Pablo me había dado.
Él se ofreció inmediatamente a buscarlas, pero yo le dije que no se preocupara, que las tomaría cuando regresáramos. Subimos al auto y durante el viaje mantuvieron una conversación ligera sobre el clima, sobre los planes que tenían para la semana. Pero yo notaba la tensión en sus voces, la forma como se miraban cuando creían que no los estaba observando. Sabían que este era el momento de la verdad. Cuando llegamos a la residencia, quedé impresionada por las instalaciones. Era realmente un lugar hermoso, con jardines bien cuidados y edificios modernos. Por un momento entendí cómo podían usarlo para convencer a familias legítimamente preocupadas por sus parientes mayores. Nos recibió el director, un hombre mayor de aspecto distinguido que nos saludó como si fuéramos viejos amigos. Se dirigió a mí con una condescendencia que me resultó inmediatamente molesta, hablándome como si fuera una niña pequeña en lugar de una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Pablo y Claudia intercambiaron saludos familiares con el director. Era evidente que habían estado aquí varias veces, que habían estado planeando esto durante mucho tiempo. El director mencionó que mi habitación estaba lista, que habían preparado todo según las especificaciones que ellos le habían dado. Durante el recorrido por las instalaciones, el director me explicaba cada servicio como si ya fuera una residente. Mencionaba los horarios de las comidas, las actividades programadas, las reglas de visitas. Todo en pasado, como si mi mudanza ya fuera un hecho consumado. Claudia caminaba a mi lado, tomándome del brazo como si fuera frágil o inestable. Cada vez que yo hacía algún comentario o pregunta, ella lo interpretaba como una señal de confusión. Si preguntaba por el horario de algo, decía que no me preocupara, que el personal se encargaría de todo. Si admiraba el jardín, comentaba que sería perfecto para mis paseos supervisados. Pablo hablaba con el director sobre aspectos administrativos. Escuché fragmentos de conversación sobre pagos mensuales, sobre cláusulas especiales para residentes resistentes, sobre protocolos de seguridad para personas que intentaran marcharse sin autorización. Cuando llegamos a la habitación que supuestamente habían preparado para mí, sentí un escalofrío. Era pequeña, estéril, con barrotes discretos en las ventanas. La cama tenía barandillas laterales como las de un hospital. Había cámaras de vigilancia en las esquinas. No era una habitación para un huésped voluntario, era una celda elegante. El director me explicó que las cámaras eran para mi seguridad, que las barandillas en la cama eran para prevenir caídas nocturnas, que las ventanas tenían cerraduras especiales para evitar accidentes. Cada medida de seguridad era en realidad una medida de prisión. Claudia sacó de su cartera una carpeta llena de documentos. Eran los papeles de internación, ya llenos con mi información personal, ya firmados por ella como mi representante legal. El director revisó cada documento asentiendo con satisfacción. Pablo me preguntó qué me parecía el lugar. Si me sentía cómoda con la idea de mudarme aquí. Si creía que sería un buen cambio para mi estilo de vida. Yo les dije que me parecía muy interesante, que definitivamente era algo que consideraría para el futuro. Pero entonces Claudia dijo algo que me heló la sangre. Me explicó que no era necesario esperar al futuro, que ya habían tomado la decisión por mí. Que después de consultar con médicos y abogados, habían determinado que ya no tenía capacidad para vivir sola, que lo mejor para mi salud y seguridad era quedarme aquí permanentemente. Pablo agregó que ya habían cancelado los servicios de mi casa, que habían empezado a empacar mis pertenencias. Que entendían que podría ser difícil para mí al principio, pero que con el tiempo me daría cuenta de que era lo mejor que podía pasarme. El director sonrió y dijo que era muy común que los nuevos residentes se sintieran un poco confundidos al principio, que tenían protocolos muy efectivos para ayudar en la transición, que en unos días me habría adaptado completamente a mi nueva rutina. Fue en ese momento que me di cuenta de que no planeaban llevarme de vuelta a casa, que habían venido aquí con la intención de dejarme, contra mi voluntad, sin mi consentimiento, que toda la visita había sido una farsa para facilitar mi secuestro. Les dije claramente que no quería quedarme, que quería regresar a mi casa inmediatamente. Claudia me explicó con voz condescendiente que ya no era mi decisión, que ya no tenía casa, que mi único hogar ahora era este lugar. Pablo sacó unos documentos y me explicó que había vendido mi casa esa misma mañana, que ya no tenía dónde vivir, que todas mis pertenencias estaban siendo donadas o desechadas. Que mi cuenta bancaria había sido transferida a un fideicomiso que ellos administrarían para cubrir los gastos de mi internación. El director llamó a 2 enfermeros fornidos que aparecieron inmediatamente.
Me explicó que iban a ayudarme a instalarme en mi nueva habitación, que iban a asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba para sentirme cómoda. Cuando intenté caminar hacia la puerta, uno de los enfermeros me bloqueó el paso suavemente pero firmemente. Me dijeron que entendían que estaba confundida, que era normal sentirse desorientada al principio, pero que no podía irme hasta que me hubiera adaptado completamente. Claudia me abrazó y me dijo que me visitaría muy seguido, que no me sintiera abandonada. Pablo agregó que habían hecho todo esto por amor, porque no podían permitir que me lastimara viviendo sola en condiciones peligrosas. Fue entonces cuando saqué discretamente el dispositivo de pánico que la policía me había dado y lo activé. En cuestión de minutos, escuchamos sirenas acercándose. El director se veía confundido. Pablo y Claudia intercambiaron miradas de pánico. Cuando la policía entró al edificio, el sargento Bravo me vio y sonrió. Me preguntó si estaba bien, si alguien me había lastimado. Yo le expliqué calmadamente que mi hija y mi yerno habían intentado internarme contra mi voluntad usando documentos falsificados. Claudia gritó que yo estaba confundida, que no sabía lo que estaba diciendo. Pablo intentó mostrarle al sargento los papeles que habían preparado, insistiendo en que todo era legal, que solo querían protegerme. Pero yo saqué de mi bolso todas las pruebas que había recopilado durante los últimos días. Los registros bancarios que mostraban el robo de mis ahorros, el informe médico que confirmaba mi capacidad mental, las copias de los documentos fraudulentos, la evidencia de todo su plan. El rostro de Claudia se descompuso cuando se dio cuenta de que había descubierto todo. Pablo intentó argumentar que habían actuado por mi bien, que solo querían cuidarme. Pero el sargento Bravo ya había visto suficiente evidencia para entender exactamente lo que estaba sucediendo. Los arrestaron ahí mismo, frente al director de la residencia, que no podía creer lo que estaba presenciando. Mientras los esposaban, Claudia me gritó que era una malagradecida, que después de todo lo que había hecho por ella, así le pagaba. Pablo guardó silencio, sabiendo que habían sido atrapados. Cuando se los llevaron, me quedé parada en el jardín de esa residencia, respirando el aire libre y sintiendo que acababa de recuperar mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones y revelaciones que me dejaron sin aliento. La investigación policial fue más profunda de lo que había imaginado, y cada día descubríamos nuevos elementos de la conspiración que Pablo y Claudia habían tejido contra mí. El sargento Bravo me citó a la comisaría para ampliar mi declaración. Cuando llegué, me esperaba con una carpeta llena de documentos que habían confiscado de la casa de Pablo y del despacho del abogado corrupto. Lo que encontraron ahí me hizo entender que lo que yo había descubierto era solo la punta del iceberg. Pablo había estado planeando esto desde mucho antes de conocer a Claudia. Tenían evidencia de que había investigado mi situación financiera desde los primeros días de su noviazgo. Había contratado a un investigador privado para averiguar exactamente cuánto valía mi patrimonio, cuáles eran mis propiedades, cuánto dinero tenía en el banco. En una libreta que encontraron en su oficina, Pablo había hecho cálculos detallados sobre los gastos de mantenerme en la residencia versus las ganancias que obtendría de la venta de mi casa y la administración de mis ahorros. Había calculado que si yo moría en los primeros 2 años, como él esperaba, obtendría una ganancia neta de casi $500,000. Pero lo que más me impactó fue descubrir que no era su primera víctima. El sargento Bravo me mostró evidencia de que Pablo había tenido otra pareja antes que Claudia, una mujer llamada Luisa Morales, cuya madre había sido internada en circunstancias muy similares a las que habían planeado para mí. La señora Herminia Morales había sido una mujer adinerada de 70 años que vivía sola en una casa hermosa. Pablo había convencido a Luisa de que su madre estaba perdiendo la razón, que necesitaba cuidados especializados. La habían internado contra su voluntad usando el mismo abogado corrupto, los mismos métodos de manipulación médica. La señora Herminia había muerto en la residencia 6 meses después de ser internada. Los médicos dijeron que había sido por causas naturales, pero ahora la policía estaba reexaminando el caso. Pablo había heredado todo a través de Luisa, pero había roto con ella inmediatamente después de que el dinero estuviera en sus manos. Cuando confrontaron a Luisa, ella se quebró y confesó todo. Admitió que había sospechado que algo estaba mal, pero que Pablo la había manipulado tanto que había llegado a creer que realmente estaba actuando en el mejor interés de su madre. Ahora vivía con la culpa de haber participado en la destrucción de la mujer que la había criado. El sargento Bravo me explicó que Pablo era lo que los criminólogos llamaban un depredador de patrimonio. Se especializaba en identificar mujeres jóvenes con madres o parientes mayores adinerados, seducirlas, ganarse su confianza,
y luego usar esa confianza para acceder al patrimonio familiar. Claudia, cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho, intentó echarle toda la culpa a Pablo. Alegó que él la había manipulado, que ella realmente creía que estaba haciendo lo mejor para mí. Pero la evidencia mostraba que había sido una participante activa y entusiasta en cada aspecto del plan. En su teléfono encontraron mensajes donde se burlaba de mí con Pablo. Conversaciones donde planeaban qué harían con mi dinero, cómo gastarían la herencia, qué viajes harían una vez que yo estuviera fuera del camino. En uno de los mensajes, Claudia escribía que no podía esperar a que yo muriera para poder vivir la vida que se merecía. El abogado Torres también fue arrestado. En su oficina encontraron evidencia de que había estado ayudando a Pablo con casos similares durante años. Tenía archivos de al menos 5 familias donde había redactado testamentos fraudulentos y había facilitado internaciones forzosas de adultos mayores. La investigación también reveló que el director de la residencia estaba involucrado en el esquema. Recibía comisiones por cada internación forzosa que facilitaba. Tenía habitaciones especiales equipadas como celdas para retener a residentes que intentaran escapar. Su hermoso jardín era una prisión dorada para personas como yo. Durante una de las audiencias judiciales, tuve que enfrentar a Claudia cara a cara. Ella lloró y me pidió perdón, diciéndome que nunca había querido lastimarme, que Pablo la había engañado tanto como a mí. Pero sus lágrimas no podían borrar los años de traición, la frialdad con la que había planeado mi destrucción. Le dije que lo que más me dolía no era que hubiera querido mi dinero, sino que hubiera estado dispuesta a destruir mi dignidad para obtenerlo. Que hubiera preferido verme morir lentamente en una institución antes que seguir siendo la madre que la amaba incondicionalmente. Pablo, por su parte, nunca mostró remordimiento. Durante toda la investigación mantuvo que había actuado legalmente, que todo lo que había hecho estaba dentro de los límites de la ley. Su frialdad era tal que incluso los policías comentaban que nunca habían visto a alguien tan calculador y despiadado. El juicio fue un proceso doloroso pero necesario. Testifiqué sobre cada detalle de su traición, sobre cómo habían usado mi amor contra mí, sobre cómo habían convertido mi bondad en su arma más efectiva. Luisa también testificó sobre lo que le habían hecho a su madre, llorando mientras describía los últimos días de la señora Herminia en la residencia. La doctora Morales testificó sobre mi capacidad mental, confirmando que no había absolutamente nada que justificara una internación forzosa. El señor Martínez del banco explicó cómo Pablo había estado robando sistemáticamente mis ahorros usando los poderes que yo había firmado confiadamente. Durante el juicio salieron a la luz más víctimas. Otros casos donde Pablo había usado métodos similares, otras familias que habían sido destruidas por su codicia. El fiscal describió a Pablo como un depredador serial que se había especializado en explotar el amor familiar y la confianza intergeneracional. Cuando llegó el momento del veredicto, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Pablo fue condenado a 15 años de prisión por fraude, robo, conspiración para cometer secuestro y abuso de adultos mayores. Claudia recibió 8 años por complicidad en todos los cargos. El abogado Torres fue inhabilitado de por vida y condenado a 10 años de prisión. El director de la residencia fue clausurado y él también enfrentó cargos criminales. Pero ninguna condena podía devolverme a la hija que había perdido, la inocencia que había sido destruida, la confianza que había sido traicionada. Después del juicio, me senté en las escalinatas del juzgado y lloré. No por Pablo, que nunca había significado nada para mí. Lloré por Claudia, por la niña que había criado con tanto amor, por la mujer en la que había esperado que se convirtiera, por la relación madre-hija que había muerto para siempre. Luisa se acercó a mí y me abrazó. Las dos habíamos perdido algo irreemplazable, las dos habíamos aprendido la lección más dolorosa que una madre puede aprender, que criar a un hijo con amor no garantiza que ese amor sea correspondido. Pero también había aprendido algo sobre mí misma. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, una capacidad de lucha que había estado dormida durante años. Ya no era la mujer ingenua que había sido víctima de sus mentiras. Era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había recuperado el control de su propia vida. Esa noche, volví a mi casa, a mi verdadero hogar, y me preparé para comenzar el resto de mi vida. Una vida sin Claudia, pero también sin mentiras. Una vida donde tendría que reconstruir mi capacidad de confiar, pero donde al menos sabía que podía confiar en mí misma. 6 meses después del juicio, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, con el sol entrando por las ventanas que Pablo había planeado convertir en estacionamiento.
Cada mañana era un recordatorio de que había ganado la batalla más importante de mi vida, pero también cada mañana traía consigo el silencio doloroso de una casa que antes se llenaba con las visitas de mi hija. La primera vez que volví a casa después del juicio, todo me parecía diferente. Los mismos muebles, las mismas fotografías, pero ahora cada rincón tenía memorias contaminadas. El comedor donde habían planeado mi destrucción, la habitación donde habían empacado mis cosas como si fuera basura, el jardín que habían querido convertir en concreto. Poco a poco, fui recuperando los espacios. Redecoré la habitación de huéspedes donde Pablo había revisado mis documentos. Cambié los muebles del comedor donde habían fingido amarme mientras planificaban traicionarme. Planté nuevas flores en el jardín, flores que ellos nunca habían visto, flores que crecían libres de sus mentiras. Mi vecina Alma se convirtió en una amiga verdadera durante esos primeros meses difíciles. Me visitaba todas las tardes para tomar té y asegurarse de que estuviera bien. Al principio yo desconfiaba de sus intenciones, preguntándome si ella también tendría motivos ocultos, pero gradualmente aprendí que no toda la bondad es una máscara para la traición. Alma me contó que había sospechado que algo estaba mal durante mucho tiempo, que había notado cómo Pablo y Claudia hablaban de mí cuando creían que nadie los escuchaba, cómo se referían a mi casa y mis bienes como si ya fueran suyos. Pero como muchas personas, había preferido no entrometerse en asuntos familiares. A través de Alma conocí a otras mujeres del barrio que habían pasado por experiencias similares. No todas tan extremas como la mía, pero todas víctimas de familiares que habían intentado aprovecharse de su edad y su vulnerabilidad. Formamos un grupo de apoyo informal que se reunía semanalmente en mi jardín. Doña María, una señora de 72 años, me contó cómo su hijo había intentado convencerla de vender su casa para mudarse a un apartamento más pequeño, quedándose él con la diferencia del dinero. Rosa, de 68 años, había descubierto que su nuera había estado usando su tarjeta de crédito sin autorización durante meses. Cada historia me hacía entender que no estaba sola, que el abuso de adultos mayores por parte de familiares era más común de lo que la sociedad quería admitir. También me hizo entender que había sido afortunada de descubrir la traición antes de que fuera demasiado tarde. Con el apoyo del grupo y los consejos de la licenciada María Torres, decidí hacer algo productivo con mi experiencia. Doné una parte significativa de mi patrimonio recuperado para crear una fundación que ayudara a otros adultos mayores víctimas de abuso familiar. La Fundación Lorenza se especializó en proporcionar asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y refugio temporal para personas en situaciones similares a la mía. También desarrollamos programas educativos para enseñar a los adultos mayores a identificar las señales de abuso financiero y emocional. Trabajar con la Fundación me dio un propósito nuevo. Cada persona que ayudábamos era una victoria contra los Pablo y Claudia del mundo. Cada familia que salvábamos era una traición menos, una confianza traicionada menos, un corazón roto menos. Luisa, la otra víctima de Pablo, se unió a la fundación como voluntaria. Trabajar juntas nos ayudó a sanar. Ella cargaba con la culpa de haber participado en la destrucción de su madre, pero canalizó esa culpa en ayudar a otras personas a evitar cometer el mismo error. Durante el primer año después del juicio, Claudia me escribió varias cartas desde la prisión. Al principio las tiré sin leerlas, pero eventualmente la curiosidad pudo más que mi dolor. Sus cartas oscilaban entre las disculpas desesperadas y los intentos de justificar sus acciones. En una de las cartas, me explicaba que había estado celosa de mi independencia, de mi capacidad para ser feliz sola, que desde joven había sentido que mi vida era perfecta mientras la suya estaba llena de inseguridades y miedos, que Pablo había aprovechado esos sentimientos para convencerla de que merecía lo que yo tenía. En otra carta, me contaba sobre la terapia psicológica que estaba recibiendo en prisión, que había comenzado a entender cómo Pablo la había manipulado, pero también cómo ella había permitido ser manipulada porque quería creer que tenía derecho a una vida más fácil, más cómoda. Aunque parte de mí sentía compasión por la mujer confundida que había sido mi hija, no podía perdonar la frialdad con la que había planeado mi internación, la facilidad con la que había estado dispuesta a verme morir lentamente en una institución. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser sanadas con palabras. En el segundo aniversario del juicio, recibí una llamada inesperada. Era Teodoro, un hombre de mi edad que había conocido a través de la fundación. Su esposa había muerto el año anterior, y sus hijos habían intentado aprovecharse de su dolor para estafarlo. Habíamos trabajado juntos en su caso, y gradualmente había surgido una amistad.
Teodoro me invitó a cenar en un restaurante elegante para celebrar que había recuperado completamente su patrimonio gracias a la ayuda de la fundación. Durante la cena, me confesó que había desarrollado sentimientos románticos hacia mí, que admiraba mi fuerza, mi capacidad de supervivencia, mi determinación para ayudar a otros. Al principio me sentí incómoda con la idea. Después de lo que había vivido con Pablo y Claudia, mi capacidad para confiar en las intenciones de otras personas estaba severamente dañada. Pero Teodoro fue paciente, comprensivo, y nunca presionó para obtener más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Lentamente, muy lentamente, comencé a permitir que alguien más entrara en mi vida. Teodoro nunca me pidió dinero, nunca sugirió que cambiara mi testamento, nunca intentó influenciar mis decisiones sobre mi patrimonio. Sus hijos, ya adultos e independientes, me trataron con respeto y cariño genuino. Un año después, Teodoro me propuso matrimonio. No fue una propuesta grandiosa o romántica, sino una conversación honesta sobre dos personas mayores que habían encontrado compañía y amor en sus años dorados. Firmamos un acuerdo prenupcial que protegía completamente mi patrimonio, no porque desconfiara de él, sino porque había aprendido que la confianza debe construirse sobre bases sólidas. Nuestra boda fue pequeña, íntima, celebrada en mi jardín con nuestros amigos de la fundación y los hijos de Teodoro. Fue la primera vez en años que me sentí completamente feliz, completamente en paz conmigo misma y con mis decisiones. Claudia se enteró de mi matrimonio a través de las noticias locales que cubrían el trabajo de la fundación. Me escribió una carta amarga donde me acusaba de haberla reemplazado fácilmente, de haber encontrado una nueva familia mientras ella se pudría en prisión. No respondí esa carta ni las que siguieron. Hoy, 5 años después de descubrir la traición de mi hija, vivo una vida que nunca imaginé posible. Mi casa se llena regularmente con las reuniones de la fundación, con las visitas de las personas que hemos ayudado, con la risa de los nietos de Teodoro que me adoptaron como abuela. Tengo 70 años y nunca me he sentido más fuerte, más independiente, más en control de mi destino. He aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificar la dignidad, que la familia real es la que elegimos, no necesariamente la que nos une la sangre. Algunas mañanas todavía me despierto pensando en la niña que crié, en los sueños que tuve para ella, en la mujer que esperaba que se convirtiera. Pero ya no lloro por esa pérdida. En su lugar, celebro la mujer que me convertí en el proceso de salvarme a mí misma. La experiencia me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, para luchar por la propia dignidad, para reclamar el control sobre la propia vida. Me enseñó que la sabiduría de la edad incluye saber cuándo confiar y cuándo protegerse, cuándo ser generosa y cuándo ser firme. Esta tarde, mientras escribo estas líneas en mi jardín, rodeada de las flores que planté después del juicio, puedo decir con certeza que soy libre. Libre de las mentiras, libre de la manipulación, libre de las personas que ven mi bondad como debilidad. Soy Lorenza Fagundes, tengo 70 años, y esta es mi casa. Nadie me va a sacar de aquí otra vez. Nadie va a tomar decisiones por mí otra vez, nadie va a usar mi amor contra mí otra vez. Hoy estoy sola en este momento, escribiendo estas palabras, pero por primera vez en mucho tiempo, estar sola significa estar en paz. Y esa paz, esa libertad, esa dignidad recuperada, no tiene precio. Vale más que cualquier herencia, más que cualquier casa, más que cualquier cuenta bancaria. Vale toda una vida de lecciones aprendidas de la manera